Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. ¿Qué pasa cuando desencarna un niño? Estos procesos de desencarnación de criaturas muy pequeñas, de bebés, de niños, son temas delicados, son un tema que nos mueve mucho la fibra emocional y que a pesar de tener conocimiento espiritual, siempre nos golpea lo suficiente como para desestabilizarnos. El hecho es de que detrás de todas estas desencarnaciones, de estos procesos, hay muchas cosas, muchos, digamos, motivos por los cuales se producen y que no todo o prácticamente nada queda al azar. Digamos que todas las situaciones también tienen una función y depende también de nuestras reacciones para no generar que esas situaciones se acrecienten o se vayan hacia un lado que no necesitamos. En principio, debemos entender que estos espíritus, estos bebés, estos niños, son espíritus que no son nuevos. Es decir, no se gestaron con el mismo cuerpo, no hubo concepción de espíritu y cuerpo a la vez, sino que el espíritu toma esta nueva forma corpórea para una nueva oportunidad de enfrentar pruebas, de evolucionar, de expiar. Entonces son espíritus viejos, son espíritus que ya han tenido experiencias y que están justamente en una nueva oportunidad, gracias a los procesos reencarnatorios, de venir de nuevo al mundo material y poder así entonces solventar un montón de cosas. Estos espíritus vienen con ciertas planificaciones. Las mismas situaciones también se premeditan y todas las pruebas no son necesariamente para el bebé. En estos casos, estos espíritus no perciben mucho de lo que está sucediendo porque están en un proceso de aletargamiento, están en un proceso de acoplamiento al nuevo cuerpo y por ello no perciben mucho de lo que hay alrededor o de la situación física incluso que están viviendo. Generalmente en estas situaciones las pruebas van directamente a los familiares o a los padres e inclusive a los médicos o el personal médico que atiende la situación. Ya que hay casos en donde la vida también depende de estos médicos y por ello se involucra el accionar de estas personas como parte de todo este proceso probatorio. Los familiares obviamente enfrentan condiciones duras en donde deben solventar la, digamos, carencia económica, medicamentos, las condiciones emocionales, que esté el padre, que no esté el padre o la madre, que los padres estén bien, que la madre también haya sufrido durante el proceso de un parto, o un niño que presenta enfermedad y en su desarrollo ah, mm, lleva un proceso de cuidado, de todo este tipo de situaciones en donde se involucran toda la familia. Eh, Obviamente el beneficio evolutivo va en estas pruebas para todos los que están involucrados y llega el punto en donde ese espíritu ya necesita retirarse porque cumplió la función o cumplió el término de existencia que necesitaba en ese momento para todo esto que estoy hablando. Entonces lo vemos como que qué pasó, porque un ser que no ha hecho nada, un ser puro, un ser que viene naciendo o que es pequeño, se va tan pronto o se va con unas enfermedades tan duras, en situaciones tan complejas que ni a un adulto se lo deseamos y mucho menos a un niño, y pasa el proceso de desencarnación. Esto implica de que para la planificación de ese espíritu, el término de esa existencia estaba definido por ese tiempo nada más. Era necesario solamente ese momento de encarnación para reestructurar en sus condiciones periespirituales, en su situación mental, un acomodo. Digamos que muchos de los problemas que se consiguen en el periespíritu, que de hecho son formaciones que se generan
gracias a las continuas existencias. Son enfermedades que estuvieron en el cuerpo y que persisten en el perispíritu. Son dejadas en estos nuevos cuerpos y el espíritu, al desencarnar prontamente, retorna a la vida espiritual en mejores condiciones. Igualmente pasa con niños, incluso ya adultos, que han llevado una existencia con limitaciones específicas como pueden ser síndrome de Down, como puede ser retrasos mentales, como puede ser la anencefalia, hidrocefalia. Son procesos que, digamos, limitan mucho la expresión de ese espíritu y que conlleva a unos cuidados mayores por parte de los familiares. Estas son situaciones de pruebas muy complejas, son pruebas que llevan tiempo, que llevan procesos muy largos, que inclusive no se consigue solo una encarnación, sino que pueden haber más encarnaciones en esas mismas condiciones. Eh, en esas situaciones, estos espíritus se van liberando de muchas cosas, van expiando a través de sus enfermedades o de sus condiciones mentales ciertos pesos espirituales y a la vez se afinan mejor a los familiares también compensan sus necesidades evolutivas en estas pruebas en donde hay una dependencia muy fuerte entre los padres o los familiares y la persona que encarnó con esas condiciones. En pocas palabras, lamentamos mucho que sean desencarnaciones así tan prontas en cuestión de niños, pero también entendemos de que era el tiempo necesario para ese espíritu, era lo que necesitaba en ese momento y que probablemente pueda retornar en otra encarnación poco tiempo después de haber desencarnado, porque era ya entonces esa nueva encarnación la que sí va a prolongarse, la que sí ya tiene un término mayor, bien sea en la misma familia o en otro grupo familiar en donde sí toque realmente llevar una existencia completa. Entonces, sé que es difícil comprender de plano que esto suceda, pero cuando analizamos las leyes divinas, cuando analizamos los procesos reencarnatorios, entendemos de que estos son facetas y requerimientos para los espíritus para así poder aprobar su estabilidad y encarnar nuevamente en unas mejores condiciones. Sobre todo el entender de que las pruebas van más para uno que para ese ser que va encarnando y de que lo único que tenemos que comprender verdaderamente es hacer todo lo posible para que esos espíritus puedan sobrellevar estas situaciones de la mejor forma. Ya luego, lidiar con los sentimientos, lidiar con las frustraciones, se compensa un poco comprendiendo esto, porque entendemos que no necesariamente todo es culpa nuestra. Muchos padres se culpan a sí mismos, médicos se culpan a sí mismos de estas situaciones y lo cierto es que apenas somos instrumentos de todo el proceso reencarnatorio y de situaciones expiatorias y probatorias. Esto nos libera un poco la mente y nos hace entender de que ciertamente habrán nuevas oportunidades de estar bien. Ese espíritu de hecho va a estar mucho mejor. No se pierde, sino un cuerpo que retorna a la naturaleza, pero el espíritu sigue, el espíritu se renueva, el espíritu, incluso estas encarnaciones cortas pueden servirle de una reactivación mejor para poder proseguir en su evolución moral y así encarnar nuevamente digamos, una oportunidad que sí se le preste para expresarse completamente. Y bueno, solo queda referirme a que cada caso, como les dije antes, es muy independiente, no todos los casos son iguales, pero en la mayoría de las situaciones tenemos que ver que las necesidades de esos espíritus son esas y que nosotros también tenemos que entender que allí aprendemos mucho, crecemos también con ellos y por eso solo hay que confiar en la ley de Dios, solo hay que confiar en estos procesos, verle siempre el lado positivo
y dejar en manos de Dios ese sufrimiento que debemos hacer a un lado para nosotros poder continuar mejor y mucho más tranquilos. Muchas gracias.